Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Estamos aquí un nuevo jueves en vivo de Raíces de Sefarad, en vivo como casi siempre. A veces, cuando hay algún viaje, algo así, ponemos alguna cosa por demás interesante, pero casi siempre en vivo como es hoy. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? En el estudio 18 del Centro Cultural Hola, Sefarad. hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto, un placer muy grande que nos encontremos aquí porque nos encanta cada tema que les proponemos y también que ustedes los vengan a ver y escuchar. Hoy tenemos algo muy particular, les anticipo que va a tocar el corazón. Tiene partes hasta duras, pero forma parte de, bueno, en definitiva, de nuestra historia, la historia del pueblo judío, de algunas cosas que pasaron y que muchos yo creo que van a descubrir hoy de este hecho tan significativo que fue para la comunidad judía, la marroquí en particular, pero es algo que habrá afectado a toda la comunidad judía. Pero ya tendremos tiempo de hablar de esto. Por ahora vamos, como siempre, a agradecer a todas aquellas personas que colaboran con nosotros de distintas formas. Puede ser con dinero, por supuesto, siempre viene bien, hay cosas que pagar, los mailing, la plataforma, todo esto hay que pagarlo. Así que las donaciones se pueden hacer por PayPal, con cualquier tarjeta de crédito. Los que estén en Argentina lo pueden hacer con Mercado Pago y transferencia bancaria también tanto en Argentina como en el exterior, hay para recibir donaciones tanto en dólares como en euros. Así que cualquiera de esas formas son bienvenidos, pero también son muy bienvenidos simplemente compartiendo los videos, los contactos, las páginas de internet cuando entran a nuestro sfarad.com o las redes sociales poniendo me gusta, comentando. Todo eso ayuda a que los algoritmos de Google multipliquen todo lo que vamos haciendo para llegar a más y más personas con la historia y las tradiciones sefaradíes, que en definitiva es lo que queremos hacer. Seguro, además siempre les recordamos que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro, que las actividades online son gratuitas y que las soportamos con la ayuda de todos ustedes. Y vamos a las actividades, que siempre ponemos dos actividades del domingo y del jueves. Esta vez el domingo hay dos actividades casi simultáneas. Sí, vamos a tener el próximo domingo una sesión especial de Limud, en donde Marcelo dará una conferencia sobre por qué no se habla de los sefaradíes en la Shoah. Algo que siempre nos preguntamos todos cuando vamos a los actos de la Shoah, que son generales. Así que los invitamos a ir el domingo 25 de junio. Esto será en el Colegio Tarbut, en la Capital Federal, en Buenos Aires. Esto es presencial. Sí, los que estén afuera, esta se la pierden. Igual hemos hablado ya de la Shoah y hace poco hemos puesto en nuestro canal de YouTube, más o menos también está este tema. Pero para los que no lo saben, Limud es un día completo de estudio que tiene, ahí se ve chiquitito lo que es el programa, pero si entran en @limudba van a encontrar todo el programa para lo que es el domingo que viene. Hay mucho, mucho material. Siempre es muy interesante la actividad que lleva todo el día que no tiene solamente conferencias, tiene músicas, talleres, hay un espacio para chicos también, es más que interesante. Entren Los que están en Buenos Aires, como esta conferencia es a las 14:30, pueden hasta las 14 ver Encontros de Al-Had y salen corriendo para escucharlo a Marcelo. Ahora sí, nuestra actividad en ladino o jaquetía de todos los domingos se llama Encontros de Al-Had, y en esta oportunidad tenemos como balabay, como anfitrión, al doctor Eliezer Papo. Él nos va a hablar sobre todo lo que deberíamos saber sobre el Talmud Sefaradí, la antología El Meam Loez. Así que los invitamos como cada domingo a siempre a la 1 del mediodía de Argentina. Nosotros no cambiamos la hora. En los flyers tienen horas de referencia de distintos países y ciudades para no perderlo. Y el jueves que viene vuelve un amigo que una vez por año lo traemos porque es el que más sabe de este tema. Sí, claro, novedades en genealogía a través del estudio de ADN.
algo que recibimos nosotros bastantes preguntas durante todo el año sobre los estudios de ADN y sobre la genealogía en general, así que lo tenemos al experto en genealogía, Daniel Horowitz, para disfrutar y aprender muchísimo. Daniel es uno de los referentes en estos temas. Su lugar de trabajo habitual es en la firma MyHeritage, que es una empresa israelí y que, bueno, se dedica precisamente a divulgación, da muchísimas conferencias en todo el mundo, se la pasa viajando. Por supuesto lo hace en español, él es de origen venezolano, aunque vive en Israel, y lo tendremos el jueves que viene para no perdérselo. Y vamos sí a lo que tenemos para hoy. Bueno, como decía Marcelo al principio, una tragedia que afectó a los judíos de Marruecos en un momento bastante difícil de su estancia en este país, el naufragio del Egos, una tragedia en la inmigración judía clandestina de Marruecos. Para eso la tenemos a nuestra querida amiga Chantal El Arrar, y les voy a contar muy breve. Chantal es nacida en Casablanca, vive en Buenos Aires, en el seno de una familia sefaradí muy arraigada en sus tradiciones. Ella escribe cuentos y se dedica fundamentalmente a recrear y difundir la historia y las costumbres de los judíos de Marruecos. Así que le damos la bienvenida. Hola, querida Chantal. Hola Marcelo, hola Lili, ¿cómo están? Tanto tiempo. Qué alegría verlos sin moverse de casa, sin vestirse. Mira, me puse un busito. Esa es la ventaja de trabajar ahora esa nueva modalidad, de poder aparte atravesar todo el mundo y todas las pantallas. A los que no me conocieron, los que no me conocen, bueno, porque no soy muy conocida, no soy historiadora, no soy nada más que una mujer orgullosa de haber nacido en Marruecos por ser un país árabe donde se toleró muchísimo las y se respetó las minoridades y sobre todo a sus habitantes judíos, así que eso nos dio por suerte esa mirada, esa flexibilidad de entrar, de salir y de contar con mucho anhelo nuestras costumbres, nuestra vida en Marruecos, así que eso despertó mucho en mí, sobre todo el irse de Marruecos. Por supuesto que creo que estando ahí es menos la nostalgia, directamente no está, Seguro. pero ¿Llegaste a Buenos Aires a qué edad, Chantal? tenía 21 años Claro. y había conocido, bueno, uno no llega a Argentina así porque sí, sobre todo en Marruecos, tan lejos. Yo pasé por Israel, estudié un tiempo y conocí a un argentino que eh, me trajo hasta acá. Así Sabes que que nosotros nos casamos, sí. Yo, siempre perdón, decimos que, perdón, siempre decimos que la virtualidad nos permitió traer especialistas de todo el mundo y hacer de puentes, pero lo que esta vez estamos haciendo es desde Argentina, los especialistas, los que investigan, lo estamos exportando este Qué bueno. conocimiento con el tema que nos traes hoy. con respecto a lo que Chantal nos decía, publicamos en ese Farado un cuento muy lindo que ella escribió sobre su experiencia al llegar a Buenos Aires para casarse. Así que lo pueden buscar con su nombre en el buscador de la página sfarad.com y van a ver la delicia de cuento que escribió abriendo su corazón para mostrarnos cómo es venir a un país tan lejano que no conocía para nada a casarse. Así que, bueno, pero hoy tenemos un tema bastante trágico, bastante doloroso, pero es importante saber que hubo una época en que los judíos marroquíes no tenían permitido salir de Marruecos y que se iban en barcos clandestinos con una operación bastante interesante, que seguro nos vas a hablar de ella, y
ocurrió esta desgracia que abrió un poco el tema en aquel momento al mundo, ¿no? Se enteró el mundo de que los judíos marroquíes no podían salir. Así que bueno, te dejamos con lo que nos quieras contar. Si tenemos preparadas algunas imágenes y me las podés pedir cuando quieras. Bien, muchas gracias. Es realmente un orgullo y les agradezco mucho el espacio que me dieron, porque hay muchas cosas en la inmigración que obviamente no se cuentan. Siempre las inmigraciones fueron muy difíciles hasta el día de hoy. O sea, no es tan fácil para ciertos países salir de su país a encontrar nuevos horizontes y nuevas posibilidades. En el caso de la inmigración marroquí, yo diría, la dividiría en 3 etapas muy importantes. La primera etapa, voy a aclarar que los judíos de Marruecos estaban ya instalados desde la destrucción del primer templo, vinieron desde Palestina hacia Marruecos. Después de que echaron a los judíos de España, hubo una segunda llegada de judíos que se instaló ahí en todo Marruecos, en todas las ciudades, pero sobre todo en el norte, más en la parte del norte, la más próxima a España. Es más, construyeron ciudades muy parecidas a Sevilla, Córdoba, todas con juderías, todas con una misma estructura y conservando sus costumbres, su idioma, el ladino, y en otras partes también se habla todavía el jaquetía. Así que desde la destrucción del primer templo hasta la llegada de los judíos de España, vamos a decir que ahí vivían unos 300.000 judíos, que era en un país árabe una cantidad muy importante. Entonces también fue una inmigración hacia Israel, la más importante de los países árabes. Entonces se divide en 3 partes porque arranca hasta 1948, cuando se construyó el Estado de Israel. Vivían en paz, tranquilos, digamos, tenían una vida muy, muy tranquila, muy buena convivencia con los musulmanes. También había unos pocos cristianos, no tantos. Mayormente es un país donde vivían musulmanes, y esa minoría de judíos a quien se respetaba mucho y que se dedicaba al comercio, la artesanía, la orfebrería y a los estudios también, y muchos médicos profesionales de los derechos. Eso es lo que mayormente, y comerciante, mucho comercio también salía de Marruecos en barcos y exportaban hacia otros países. Por eso cuando llegaban a Marruecos se instalaban cerca de los puertos, y también vivían mucho cerca de la agricultura. Así que existía el judío de la parte rural, y después el judío que vivía en las ciudades importantes, que era una especie de élite económico, intelectual, o sea, tenía como más posibilidades de salir, de viajar, cosa que no pasaba con el judío que vivía en los pueblitos que pobló. Los primeros pobladores judíos no tenían esa posibilidad, eran gente mucho más
pobre, tenían muchos hijos, se preocupaban mucho por los estudios de la Torá más que por otro tipo de estudios, hasta que llegó la Alianza Francesa a Marruecos y ahí empezó a poner varias escuelas en toda esa zona que al principio esos judíos rurales se oponía un poco a lo que llamaban estudios profanos, pero después se dieron cuenta que si no se instruían, iban perdiendo y así fue aumentando la cantidad de alumnos en los colegios de la Alianza. Pero bueno, entonces para concentrarme en la inmigración marroquí, los motivos que hizo de que estaban tan bien, tan tranquilos, porque terminaron yéndose de 300.000 judíos hasta el día de hoy, que se evalúa más o menos unos 5.000 judíos. Es un montón. Es mucha partida de gente. Obviamente que nunca a ningún... Diferente a otros países árabes donde sí los expulsaban. Los reyes de Marruecos no querían perder a su población judía. Se ve que las valoraban y sabían que si se iban iba a ser la economía iba a colapsar. Así que se empeñaban un poco a conservarlos, pero bueno, hubo varios factores que no fueron especialmente gubernamentales, sino factores externos como la creación del Estado de Israel en 1948. Ahí fue una partida muy importante de judíos hacia Israel y otros países como Francia, Canadá, Estados Unidos, y un poco, bueno, Argentina, pero siempre se movían en función de qué familias tenían en el exterior, cómo se mueve el inmigrante. Tiene que tener un punto de apoyo emocional, familiar, para que un país le interese ir. Entonces, ¿qué pasa cuando se crea el Estado de Israel? Empezaron como a perder esa tranquilidad porque empezaron con disturbios, violencia, diferentes focos de persecución hacia los judíos, verbales, insultos como sacarle la kipá, insultarlos, escupir. Empezaron a sentirse como inseguros y ahí empieza un operativo de Israel de ayudarlos a irse. Y como hizo, principalmente mandaba gente a informarles, pero también se apoyaban mucho en líderes locales, en Marruecos mismo, que ayudaron muchísimo a sacar mucha cantidad y que no se note, porque realmente por la cantidad era muy difícil disimular. Pero vamos a decir que desde la creación del Estado de Israel hasta la independencia marroquí, que Marruecos estaba bajo protectorado francés, no estaba prohibido irse de Marruecos de una forma explícita. No llamaría la atención una cierta cantidad, pero no estaba prohibido salir de Marruecos. Sí, en Israel todo el tema de los británicos que no permitían que llegaran a Israel, bueno, siempre fue muy difícil llegar. Entonces, de este modo, cuando Israel
se creó el Estado, implementó entonces ayudar a los judíos de Marruecos porque todos esos disturbios y no tenían posibilidad, sobre todo muchos rurales, como digo, con pocos estudios, poco dinero, y implementaron métodos complejos de inteligencia, ayudados por gente local y muchas donaciones de dinero. Era muy común en mi casa, yo me acuerdo, bueno, no soy de esa época, nací en el 61, pero de escuchar que muchos antropólogos, no, filántropos, donaban dinero para ayudar a familias a irse a Israel. Era muy común ayudar económicamente y había muchas donaciones mundiales, sobre todo americanas, francesas, para hacer que ayudar a estos judíos a irse. Entonces la primera etapa está desde la creación del Estado hasta 1956, que fue la independencia marroquí. Asume el rey Mohamed V y él en su discurso le trata de dar tranquilidad a su población, a sus habitantes judíos, diciendo que iban a estar tranquilos, que no se tenían que preocupar. Pero aparte de su discurso, digamos, en la realidad era que también que dijo que estaba prohibido emigrar a Israel. Así que mucha tranquilidad eso tampoco trajo. Y eso también influyó en una segunda olada, que por eso digo que está dividida en 3 etapas. La segunda es cuando asume el rey Mohamed V, y ahí otra vez se deterioran las relaciones entre los habitantes musulmanes porque se entremezcla el acuerdo con los países musulmanes. Hicieron el acuerdo de la Liga Árabe. Eso también fomentó violencia desde los habitantes de Marruecos hacia los judíos. Fue la segunda olada de inmigración y llegamos al 1961. Había muchas maneras de irse, en embarcaciones grandes o embarcaciones chicas, de manera, siempre como no es clandestino, perdón, todas las maneras de salir de Marruecos eran viables. De cualquier modo, había que sacar personas, se negociaba, se trabajaba, se hacía toda una inteligencia, se reunía la gente en lugares para tomar esas embarcaciones, que a veces eran muy precarias, la mayoría de ellas, y si no, también eran barcos muy grandes. Ahí va una embarcación muy pequeña que ahora vamos a contar. Esa es una embarcación grande de la empresa SIM israelí, que iba hasta Haifa desde Marsella, o Gibraltar también. Tocaba o Gibraltar o Marsella. De ahí salían muchas de esos barcos y llegaban a Haifa directamente. Pero bueno, como todo era válido, lo importante era salir, era irse, era huir, era desafiar la interdicción, la interdicción de salir de Marruecos. Y bueno, pusieron todos los elementos a disposición. Entonces el Mossad, o la agencia judía, que todavía no se llamaba el Mossad, empezó a alquilar una embarcación que
a un hondureño con una bandera de Honduras y la alquiló como unas 13 veces para llevar judíos, llevaba de 40 a 50 personas por viaje. Y eso también era mucho. No estaba preparada para tanta gente, pero así todo hizo 12 viajes hasta el número 13, que es donde me pone muy triste esa historia porque la gente muy ilusionada con su equipaje, queriendo irse a Israel con condiciones realmente muy precarias, muy tristes, con mucha familia esperándolo, porque pasaba que se dividían los grupos. A veces se mandaba una parte. Los hijos mayores iban de un modo, o las hijas en grupo de chicas, o a veces iba la mamá con los hijos y quedaba el papá con algunos otros, y esa división hizo que en esas embarcaciones a veces no iba la familia completa y a veces sí, y lo triste es que cada uno de estos inmigrantes tenía una historia difícil, historia de dejar el país, dejar su casa para empezar una vida nueva, y sobre todo en condiciones como estas, muy, muy precarias, porque no lo permitía el gobierno. Entonces se tenían que ir de noche, y esa noche del 10 de enero de 1961 al 11 en la noche del 10 y 11 de enero, embarcaron 44 judíos y 3 de la tripulación, 43 inmigrantes y un operador de radio israelí que era nacido en Marruecos y llegó a Marruecos para embarcar, informando con su programa de radio. Así que esa noche trágica, con un mar agitado, una tormenta, hizo que ese barco, que primero se llamaba Piscis, después Price y Egos por Israel. Egos es nuez en hebreo, porque realmente se partió como una cáscara de nuez. Entonces, apenas salido de Al Juseima, que es en el norte de Marruecos, para ir hasta Gibraltar, el barco no aguantó el peso y se quebró en dos, hizo que entrara agua y empezaron a ahogarse. Lo triste de esta historia es que la tripulación no facilitó ningún barco para que se puedan salvar, porque estaban realmente, no digo a orilla, pero estaban todavía en terreno marroquí, estaban cerca de la orilla, y no hay explicación sobre eso de por qué se hundió, por qué no se rescató. Les dieron, la tripulación, que eran 3 personas, 2 marineros y el capitán, se salvó porque pusieron un barco, subieron a un barquito que solo alcanzaba para ellos. Le pidieron al capitán, a uno de
uno de la tripulación quiso quedarse con la gente, con los judíos, y el operador de radio israelí también, hizo que se terminaron ahogando también. Bueno, hay muchas historias sobre cómo fue ese momento, historias y también cosas no contadas. Lo triste de esa historia es que, como al ser ilegal y no legítimo una inmigración, hacer una inmigración clandestina, hizo que no se podía hablar de eso dentro de la comunidad. Se hablaba en voz baja, no se podía contar, era ilegítimo. Las noticias tardaban mucho en llegar hasta Israel, lo cual la familia que los esperaba no pudo saber, los seguía esperando hasta que llegaron las noticias y bueno, y se supo la tragedia esa. Eso marcó un poco también después de una presión internacional. Eso expuso mucho los esfuerzos que hacían los judíos para salir de Marruecos, y en 1962 que se empezó después de este hecho trágico que costó la vida, y es como muchas veces pasa, que tiene que pasar cosas muy difíciles, o la muerte o de muchos o de uno, para cambiar el curso de la historia. Lo positivo, digamos, de esta historia tan triste, que después de eso Israel prohibió embarcaciones chicas, porque hasta servían para irse barcos pesqueros, por ejemplo, que no soportaban esa cantidad de gente, y lo que tenían que cruzar eran 300 kilómetros más o menos. Ese barco también soportó 12 viajes, pero en alguno tenía que pasar esa tragedia. De hecho, alguien escribió sobre el estado del barco y su precariedad y las fallas que podía tener. O sea, ahí está el ceutí Carlos Medina, había emitido un informe a sus superiores desaconsejando el uso del PICES. Más la tormenta, más el Estado, y que obviamente no escucharon y siguieron adelante. Así que esto, bueno, cambió ya la manera de emigrar. Israel prohibió ese tipo de embarcaciones, y el rey, bajo la presión mundial que este hecho causó, empezó como a liberar y a permitir con cambios económicos, a cambio de precio por cada judío. Había una tarifa para dejar ir. Cada judío valía, el precio que puso era más o menos, que se llamaba un precio rescate, porque el rey de Marruecos consideraba que era una fuga de intelectos, era una fuga de cerebros, porque habían nacido, crecido en Marruecos, habían estudiado, y no quería perder
a su población, pero tampoco podía prohibir porque de otro modo se iban, de cualquier manera no se podía frenar y tampoco se podía prohibir, según los derechos humanos y presiones y organizaciones de derechos humanos que intervino el presidente de Francia en ese momento, intervinieron de muchos presidentes del mundo, de la ONU, haciendo presión para que dejaran a los judíos irse. Bueno, a cambio de dinero, a cambio de... y eso empezó a facilitar y ya la forma de irse fue distinta, no tan precaria. La mayoría de la gente ya había salido, digamos, en esos años, ya hubo, la inmigración fue ya muy importante y ya muchas personas ya se habían ido y después quedó unos 80.000 que de a poquito se fueron yendo, muchos, no todos se fueron a Israel, como dije, muchos se iban hacia Europa, hacia Estados Unidos, eh, y lo poco que quedó en Marruecos y que se sigue yendo hasta el día de hoy, ahí se sigue, digamos, la alía o la inmigración dura hasta el día de hoy, pero ya es diferente la inmigración actual. Primero que no está prohibido salir. Segundo que el gobierno marroquí, el rey de Marruecos, pone mucho empeño a guardar su población, invirtió mucho dinero, muchos esfuerzos y voluntad para reconstruir esa historia judía en Marruecos, a reconstruir templos, cementerios, salvar monumentos históricos, realmente como 60 monumentos históricos rescatados. Hay un museo del judaísmo en Casablanca, es el único museo del mundo árabe. Hay una política muy, muy abierta, y ahora vamos a hablar también del acuerdo que se firmó también con el acuerdo de Salomón, ¿no? No, perdón, el acuerdo de Abraham. El acuerdo de Abraham se firmó hace unos 2 años, el primer acuerdo de un país árabe para relaciones entre Israel y Marruecos. Eso también hizo que cambiara la forma, la violencia, el antisemitismo hacia los judíos, y muchos países árabes están queriendo copiar ese acuerdo porque lo único que trajo fueron beneficios en todo tipo de beneficios económicos, intercambio de negocios, intercambio cultural y turismo, sobre todo. Hoy por hoy, los 5.000 judíos que viven en Marruecos, lamentablemente se siguen yendo. No hay un pronóstico de que en algún momento no va a haber casi, porque los que se van son los jóvenes que terminan el bachiller y se van de Marruecos, porque lo que los atrae es, después de los estudios, es estudiar en universidades europeas, y porque hay mucha familia afuera también. Eso facilita de que alguien se quiera ir siendo joven, descubrir el mundo, y le da seguridad a la vez tener familia en algún lado. Y hoy dicen, hubo entrevistas a estos jóvenes en 6 escuelas que quedan en Marruecos judías, 6 escuelas muy importantes de excelencia,
trataron de entender el porqué de hoy la inmigración actual hasta el día que todavía se ve en Marruecos. Así que no podía no hablar de la inmigración porque está relacionada con lo que fue irse en forma clandestina y relacionada a esta tragedia. Acá voy a leer un texto de una bloguera que se llama Soli Anijal, que cuenta que ahí viene otra parte que me olvidé de contar de cómo qué pasó con ese naufragio y si los cuerpos aparecieron 22 cuerpos que fueron enterrados por un tiempo en Marruecos en un cementerio español, entre un cementerio cristiano y musulmán en un espacio. Los 22 cuerpos que se encontraron, el resto se perdió en el mar. Ahí están las fotos. Ya el otro día empezaban a llegar los cuerpos flotando, obviamente, en las orillas. El resto desapareció completamente. También acá están las fotos de algunos. Fue muy difícil reconstituir quién era. No se olviden que faltaba, no es como hoy los ADN, todo es mucho más fácil con base de datos y ya se sabe quién es. Bueno, en ese momento no era tan sencillo. También quiero remarcar que hay una lista de nombres, ahí uno ve cómo se iban familias enteras, a veces básicamente eran de 10 personas, casi. De los 40 que murieron en ese barco eran de la misma 10 de cada 4 familias, ¿no? ¿Se entendió? Eran 10 personas de 4 familias, más otros que por ahí ya su familia había emigrado. Acá están las tumbas en el cementerio cristiano de Al Juseima. Y después fue perfecto. Ahí fue toda una historia para la restitución de los cuerpos enterrados para que vuelvan a Israel. Esto fueron también otros años de negociaciones, perdón, que voy a mirar un poco, que duró desde 19... A ver, tengo acá algunas notas. Perdón, que fue una negociación muy larga hasta que se restituyeron esos cuerpos, hasta que volvieron a Israel en 1993, el 92. Empezó en 1983 la negociación, que siempre se frenaba por algo, por incidente en Israel, por una guerra entre Israel y una guerra en Medio Oriente, por un hecho cualquiera que irritaba a los musulmanes, y bueno, eso frenaba que el rey libere de que se restituyan esos cuerpos. Finalmente, en 1992, se acordó de que sí, ya podían irse, podían devolverlos, y fue un operativo secreto, totalmente secreto. El avión
que en este momento no había aviones que partían de Marruecos a Tel Aviv por El Al, no, nunca había, fue el primer vuelo de El Al en Marruecos, por eso fue secreto, para llevarse los cuerpos y los recibieron obviamente con todos los honores, llamándolos héroes de la inmigración, héroes de haber, a pesar de todas las dificultades y querer ir a Israel. Y voy a leer un testimonio de Soli Anijar, que es una marroquí que vive en Israel, que contó, estuvo presente en uno de los, ¿cómo se dice? De los homenajes hay varios monumentos también. Primero, perdón, aterrizaron se enterraron en el monte, en Jerusalén, en Herzl, ¿no? Monte, a ver, espera que, perdón, pero a veces uno se puede olvidar. Lili, ¿se puede poner la lista de los fallecidos? ¿La tenés? Si no la puedo, ¿no? Los nombres. De un monumento que se encuentra, ahora la vamos a mostrar. Ahí está la lista. Ahí está la lista, sí. Sí, pero no aparece entera, no sé por qué, porque yo la veo entera. Pero ven bueno, que no son muchos apellidos de la misma familia. Hay 3 monumentos en Israel, uno en Dimona, uno en Jerusalén y uno en Ashdod. Y también hay una calle, Rehov Egoz, creo que es en la Marina de Ashdod. Así que la historia, lo que cuenta Soli Anijar, es la historia del barco dejó una herida en el corazón de los judíos del mundo entero. Era un Kaf Gimel del mes de Tevet, año hebraico Tafshin Kaf Aleph, el 11 del 1 de 1961, frente a las costas marroquíes. He aquí el nombre de todos los muertos que ahí vimos. Acá cuenta un poco la vida, no de todos, pero estaba, bueno, Gabriel Benarroch, David Benlolo, Mari Benlolo, Alice Benlolo, Dadun, Jackie, Rebeca Mamán, David El Kobi, que en paz descansen sus almas, amén. En 1967, 6 años después de la tragedia del barco Egoz, ha sido inaugurado en pleno centro de Dimona, en el sur del Negev, en Israel, un barco monumento con 44 pequeñas fuentes sobre un cuadro de mármol, los nombres de todos los judíos que vengo a escribir, porque habla en jaquetía, pero trata de escribir en español. Arriba se murieron ahogados. Hay también un monumento en el pueblo de Ashdod, en pleno centro del barrio marroquí, el barrio Vav. El 13 de enero de 1998 se inauguró ese. Yo me acuerdo, el barrio entero recordó el dramático naufragio del Egoz. La ceremonia se celebró frente al monumento creado a su memoria, como les dije, en el centro de la comunidad marroquí del barrio, en presencia del señor Dan Tijón, presidente en la Knesset, Zvi Silker, nuestro querido alcalde desde más de 30 años, de Ari Azulay, antiguo alcalde de Ashdod, antiguo director del colegio Gimel en Ashdod, el almirante encargando la flota israelí también está ahí, el doctor Daniel Korcha, quien representó a los judíos de África del Norte en Ashdod. La bandera israelí fue puesta a media asta, la orquesta militar de
la Marina de Tzal rindiendo un homenaje a sus 44 héroes en todo el barrio de Ezor Vav, que tienen alrededor de 10.000 habitantes. Se escuchaba esa orquesta con el himno para los muertos que nos cortaba el corazón. Todo el mundo llorando. Decenas de coronas fueron depositadas ese día al pie del monumento y una gran cantante israelí muy de negro vestida cantaba, porque lo dice en latín, en jaquetía, una canción de luto. Qué emoción, qué tristeza, me acordaré siempre. Se escuchaba el ecos en toda la ciudad, todo el barrio estaba cerrado durante algunas horas. Queridas almas, yo y todos los judíos marroquíes bajamos la cabeza ante su sacrificio y su heroísmo. Prefirieron la aventura sionista sin ninguna certeza de llegar vivo o en buena salud a la vida fácil y estable y a veces rica y tranquila que tenías en Marruecos. Todos los años, el Kav Gimel del mes de Tevet, la Marina de Ashdod con el presidente de Israel y el primer ministro vienen a poner coronas de flores a los nombres de esos 45 almas, porque ahí cuentan también Paco, el español que se quedó en el barco y no se quiso ir, y Henry Maman era un camarero de Casablanca que soñaba de ser un camarero en Tel Aviv. Murió él y su mujer Rebeca y los 3 hijos. Jacques Denis Benarroch se han casado un día antes. Es un poco la historia de los que iban en ese barco. Iban de luna de miel. Se murieron con toda la familia de su joven marido. Este famoso barco había servido durante la Segunda Guerra Mundial para salvar a los pilotos cuyo avión había sido afectado por el enemigo y caían al mar. ¿Se imaginan cómo era de viejo y cansado ese maldito barco? Que lo llamó también malogrado, que era una manera de decir que realmente ese barco que trajo la tragedia, ¿no? Haim Serfati era aquel que se ocupaba del barco Egoz. El que se murió en Eros nació en Fez en 1932. Él tenía 9 hermanos. Eran 10 niños. Uno de los hermanos ya había emigrado a Israel. Y en el barco murieron sus 8 hermanos y sus padres. Se crió solo en Israel. El papa era un rabino en el Talmud Torah Emma Banin de Fez. El hijo mayor, Rahamín, tenía hecho su alía en 1949. El capitán del barco y su cuñado pudieron ser salvados. El capitán Francisco Moreira, de 38 años, y su cuñado, los 2 españoles no judíos, los únicos supervivientes del barco, fueron salvados por un barco de mercancía que pasaba por ahí. Francisco Pérez Roldán, que lo llamaban Paco para su familia y amigos, tenía entonces 32 años y era padre de 3 hijos. Era el maquinista del barco y, al contrario de lo que hicieron el capitán y su cuñado, se quedó en el Egoz. Según le confesó el capitán a la hermana de Paco, que todavía vive y que con sus 82 años todavía llora la desaparición de su hermano, que también hicieron un homenaje a Paco porque no estaba anotado su nombre en el monumento. La familia se puso muy mal y bueno, después de eso le hicieron un homenaje muy importante. Y cuando soltaron el bote salvavidas, llamaron a Paco y al que ellos llamaban el francés, que era Haim Serfati, el operador de radio, porque había nacido en Marruecos y hablaba francés, lo llamaban el francés. Ellos 2 no quisieron huir, se quedaron con los niños que lloraban asustados. Paco murió como héroe, 22 cuerpos pudieron ser encontrados, los demás el mar los tragó para siempre. Si usted es de la familia de la víctima o si conoce uno,
estos héroes, escriban por favor, bueno, a ese sitio. Así que fue una historia muy triste y poco conocida para los que no son marroquíes. Yo crecí con, en mi familia se contaban muchas tragedias, no fue el único barco que se hundió, y también fue muy difícil a los agentes que ayudaban fue muy difícil para los agentes que ayudaban a irse, que muchos fueron encarcelados y torturados y murieron en la cárcel. O sea, uno de las tragedias fue de todas esas familias, pero también se cuenta, me contaban y sé y lo leí, que muchos estaban, antes de salir a la frontera, los agarraban, los traían de vuelta, los encarcelaban, los torturaban, y bueno, la inmigración a Israel no fue nada fácil, y bueno, quería dar a conocer un poco, contar un poco lo que escuché en mi casa sobre eso. Después, claro, de chiquita uno no le prestaba tanta atención, ya de grande empecé a leer, informarme, y realmente tuve la necesidad y la llamé a Liliana y le dije: Lili, te quiero contar algo que pasó, quería contar un poco de esta tragedia que se sabe poco y que hoy en Israel sí se le está dando un lugar muy importante. Hay un homenaje anual en cada uno de esos monumentos. Así que... Qué tragedia, como decías vos en algún momento, fue una tragedia que puso de cara al mundo para que se supiera lo que estaba pasando. Hoy en día también tenemos, cambiar el curso de las cosas. otras pateras, emigraciones ilegales entre comillas, ¿no? Porque nadie debería prohibir la posibilidad de salir y vivir donde uno quiere. Pero creo que esto nos acerca un poco más a esta historia, porque es verdad que los marroquíes siempre tienen muy buenas palabras para la población y para los diferentes reyes de Marruecos. Pero bueno, este periodo fue un periodo que no fue ni tan bueno y terminó saliendo a la luz por este suceso tan doloroso, y eso también hay que conocerlo. Como decías en algún momento, nosotros tuvimos la posibilidad de estar en Marruecos hace unos pocos días y verdaderamente están haciendo un esfuerzo para restaurar sinagogas, monumentos y lugares donde los judíos transitaron. Y eso también hay que valorarlo, más allá de esta época negra en la que no se podía salir y que terminó produciendo esta desgracia, ¿no? Yo voy a agregar un par de cositas a esto. Una es que nos contabas que en Casablanca estaba el único museo judío, pero bueno, hay una buena noticia. Precisamente con aporte del gobierno marroquí, una de las sinagogas de Tetuán se ha convertido también en museo. Un museo pequeñito todavía, pero también está este nuevo museo, es muy nuevito esto. Y también quería contar casualidades de estos viajes. Nosotros acabamos de llegar de México con una actividad que tiene que ver con el mundo sefaradí a nivel continental, donde hubo altas autoridades de Israel también, como por ejemplo el presidente de la Federación Sefaradí Mundial, pero también estuvo un académico, un profesor marroquí, musulmán, que habló de la paz, de la importancia de la convivencia. Y lo decía no en nombre del pueblo marroquí, por supuesto que no, pero sí desde la concepción que tienen el gobierno y el pueblo marroquí para con esto. A lo que este alto funcionario israelí respondió que Marruecos es y seguirá siendo fundamental
como camino para la paz entre los israelíes y el mundo árabe, que es clave este momento en particular, las ayudas que está haciendo el gobierno del rey de Marruecos para con lo que es la comunidad judía y con la historia de la comunidad judía. Hemos visto la restauración del cementerio de Tetuán, precisamente, que era un pastizal y ahora es una maravilla como está. Y nos decían que el 85% de los fondos para eso los puso el gobierno marroquí. Sí, también se creó, creo que es en Essaouira, un centro de investigación de los judíos, se Hermoso, inauguró hace poquito, no sé si este sí. principio de año, creo yo, pero bueno, se nota que están trabajando, más allá de que tenemos Muchísimo. que recordar estos sucesos tan trágicos, que no debe ser el único, pero sí fue bastante importante dentro de esta época de migración ilegal, ¿no? Pero bueno, nada fue fácil para el pueblo judío, pero no hubo, hay que también rescatar que el rey Mohamed V no permitió que los nazis entraran a Marruecos, querían llevarse los judíos, según la ley de Vichy, vinieron a buscar a los habitantes judíos marroquíes y el rey no permitió, por eso dijo que cada marroquí es mi ciudadano, no hay judíos y no judíos, no, son todos ciudadanos marroquíes. Por eso también hay un monumento al rey Mohamed V en Israel, hay una calle a su nombre y un monumento también muy importante, justamente reconociendo esa voluntad de siempre de proteger a su ciudadano. Lo que yo decía, muchas cosas no eran gubernamentales, como violencia, hechos de violencia o persecuciones hacia los judíos marcadas no hubo realmente. Por eso el judío marroquí nunca se olvida de Marruecos. Es una diáspora muy especial porque siempre es muy nostálgica. Lo que no sucedió en todos los países árabes en general, de echarlos y sin sus bienes, sin sus pertenencias. Así No, que seguro, siempre es muy interesante porque los que viven fuera de Marruecos, que uno tiene oportunidad de cruzarse por todo el mundo, siempre hablan muy bien de la estancia que tuvieron y en vuelven, Marruecos y vuelven, y y vuelven. vuelven a visitar. No tienen ese rencor contra el rey, más allá de que puede haber habido esta época en la que a lo mejor la población se levantó un poco contra los judíos con actos antisemitas, pero no, como decías, no era una línea que bajaba desde el rey. Así Como que muestra basta un botón, nosotros como judíos hemos sido hace menos de un mes recibidos por la alcaldesa de Casablanca y vaya como nos recibió con todos los honores, e inclusive estaba la presidenta de la provincia donde está Casablanca. Además, extrañamente, es que eran dos mujeres y Sí, mujeres sí. jóvenes, Sí, además. sí, sí, eso también se da en Marruecos, que las mujeres tienen un rol importante, tanto como en los países europeos. O sea, en ese sentido está muy abierto, su política es muy abierta en cuanto a... Sí, Y es cierto que antes sí se ponía en los pasaportes la religión, hoy se abolió por ese supuesto, tipo, y por hasta ni supuesto. sexo se pone, así que ni Ajá, mira, femenino ni masculino. tal cual. eh, Bueno, bueno, Chantal, la verdad, sí, perdón, muchísimas gracias. no, Verdaderamente gracias a... queríamos poner en conocimiento de nuestra audiencia este tema porque realmente es una parte importante de la historia, hay que saberla, hay que conocerla y imaginamos que en una hora no se puede contar todo, pero si les encendimos la llamita de la curiosidad, van a Sí, ir a buscar un poco más sobre esta época y a lo mejor también sobre las personas que iban en este barco.
Verdaderamente muchísimas No, a gracias. ustedes, por Súper favor. Fue un interesante. placer. Y Fue bueno, un nos Bueno, placer. vamos entonces. Nos vamos, a los que están en Buenos Aires, los esperamos el domingo a las 2:30 de la tarde. Bueno, pueden ir por todo el día. Creo que hay que inscribirse, así que entren, pongan Limud de Buenos Aires, lo van a encontrar, los que estén en Buenos Aires, porque requiere inscripción. Creo que el costo es muy, muy económico. No es gratis, pero es muy económico. Así que esto es el domingo a las 2:30 de la tarde en el barrio de Belgrano. Pero también el domingo vamos a tener, por supuesto, el encuentro de Al-Had de cada domingo, hablado en ladino y lo entiende perfectamente quien hable castellano. Esta vez va a ser en vivo con el gran Eliezer Papo, un sabio en estos temas que desde Israel nos va a hablar de todo lo que deberíamos saber sobre el Talmud sefaradí, la antología Meam Loes. La verdad, además las clases de él son espectaculares. No se la pierdan el domingo por Zoom a la 1:00 de Argentina, 1:00 del mediodía o de la tarde de hora de Argentina. Y finalmente, para el jueves que viene, lo que quizás es de las principales preguntas que recibimos a través de nuestros canales, que es novedades en genealogía a través del estudio ADN. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedan algunos saludos que nos salteamos de Rebeca desde Costa Rica, Ivonne Ster desde Río de Janeiro, Betty Estrada desde México, Alan Carciente desde Caracas, Nadia Najón, Nadia Benmargui también desde Caracas, desde Córdoba Diana Yanover, muy interesante, dice, conceptos que desconocía, claro, son temas que no conocían. Adrián, por supuesto, hace su bendición, Baruch Dayan Amet, para estas personas que por supuesto que estén en el Gan Eden, como decimos en ladino. Amén, amén. Nadia nos dice también, bueno, excelente exposición. Así que, bueno, nos vamos, los esperamos 2 veces el domingo, una el jueves en cada momento en nuestros portales. Así que un beso muy grande, Chantal, para vos. Un cariño a Víctor, que yo sé que de atrás estaba sosteniendo todo. Así que nos encontramos en la próxima. Chao. Chao, Adiós. chao. Gracias.